Aviso legal. Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados por las personas invitadas en este podcast son de carácter personal y no representan necesariamente la postura, ideología, valores u opiniones de Sembrando Cine, sus colaboradores, patrocinadores o aliados. El contenido presentado tiene fines informativos, educativos y de divulgación relacionados con la cinematografía, el arte y la industria audiovisual. Sembrando Cine promueve un espacio de diálogo libre, respetuoso y plural entre sus participantes e invitados. Hola a todas, todos y todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta otra emisión de su podcast de Sembrando Cine. Recuerden que este podcast está hecho con muchísimo amor desde Sembrando Cine para todos ustedes, para todas aquellas personas que quieren saber más del mundo del cine, cómo se trabaja, cómo es la industria, evidentemente de palabra, de primera palabra, de personas que están trabajando en activo en la industria. Y pues bueno, a través de nuestro podcast, espero no ser muy repetitivo si ya nos siguen en otros episodios, tal vez seré un poco repetitivo, pero la verdad es que es muy importante para nosotros que a través de estas charlas ustedes puedan identificar como qué camino tomar, porque no es nada fácil ingresar a este mundo de la cinematografía. Y pues bueno, como todos los episodios, como todos tenemos grandes invitados, esta vez no es la excepción. Y desde que conocí a esta persona, gran amiga ahora, que pudimos tener la oportunidad de que también formara parte de la plantilla docente de Sembrando Cine el año pasado, en Todos hacen su corto menos yo, la cuarta edición de nuestro diplomado, pues una cosa que me voló la cabeza. Y pues nada, ya no hablo mucho, mejor le doy la bienvenida a Diana Sade. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, ¿cómo estás tú? Yo, increíble, Ujú, con calor, ujú. este verano nos está matando, pero estamos aquí y muy Muy bien, contentos. muy bien. Pues un gusto de saludarlos a todos. Yo soy Diana Sade, soy diseñadora de arte y estoy aquí para conversar con ustedes. Perfecto, muchas Ujú, gracias. Pues bueno, yo aquí tengo su CV y su semblanza ujú, de Diana. Si lo digo punto por punto, nos vamos a llevar prácticamente toda la tarde, todo el podcast, pero es importante ujú. mencionar porque, pues para que ustedes tengan el bagaje desde donde habla Diana o de dónde nos va a transmitir Diana todo lo que vamos a platicar. Yo seré muy breve, pero más bien me gustaría preguntarte a ti. Ya lo Ujú, dijiste ahorita un poco, Diana, directora de arte, directora de diseño de producción, ujú. pero ¿tú qué dirías? ¿Quién es Diana Sade? ¿Qué hace Diana Sade principalmente? Ok, pues lo que hago es hacer, más que llamarlo diseño de producción, a mí me gusta llamarlo diseño de arte, porque es lo que implica directamente, como ver todo el mundo del diseño visual de una película. O sea, es construir la estética del mundo fílmico que vamos a ver en pantalla. Entonces, es una labor importantísima, implica crear todo un universo y por eso me gusta acercarlo más al término de diseño de arte que diseño de producción, porque siento que diseño de producción es como confuso, como que no necesariamente lo relacionan con el arte, sino muchas veces creen que tiene que ver algo con producción, cosa que no es. Digo, más allá de la logística propia del departamento de arte, realmente es una cuestión mucho más creativa. Entonces, creo que diseño de arte engloba adecuadamente lo que hacemos nosotros en el trabajo fílmico. Entonces, digamos que lo que me interesa más del trabajo que yo hago es que siempre es un reto alucinante y maravilloso. O sea, no hay película igual a otra, no hay universo igual a otro y no se resuelve ningún proyecto igual a otro. Entonces, eso hace que cada nuevo proyecto sea un reto nuevo, sea un reto interesante para comenzar a descubrir cuál es la dinámica de paleta de color, de texturas, de formas, de cotidianidad de los personajes, qué funciona en específico para esa historia, diferente a las que he hecho anteriormente. Entonces, realmente es un proceso creativo que a mí me parece alucinante. Desde el diseño hasta que comienzas a ver cómo se lleva a la práctica ese diseño que inicialmente está solo en papel y descubrir cómo lo puedes llevar a un espacio real y que lo descubra un crew y que lo descubra quien dirige y que lo descubran los actores. Entonces, realmente a mí es un proceso que me parece interesantísimo, lo disfruto cada vez. No ha habido una vez en que diga, no disfruté el proceso, eso es rarísimo, o sea, siempre tiene sus retos particulares y pues me encanta, la verdad, es un trabajo que me encanta. Pues es un Ujú, trabajo
muy bonito, increíble, parte fundamental del quehacer cinematográfico, como todo, ¿no? Ujú, Siempre a nuestra comunidad, nuestras alumnas, alumnos, alumnes, les decimos que es como un engranaje, ¿no? ujú, Un relojito. Si totalmente. una pieza, por muy pequeña, por muy grande que sea, falla, Ujú, todo falla, ¿no? Porque luego dicen, no, es que me tocó ser asistente de producción y a mí me toca nada más moverle aquí un cablecito. Eso es ujú, tan importante como el que hace foto, como el que dirige, como el que hace diseño de arte o totalmente. diseño de producción. Ujú, Pero bueno, llegaremos mucho a eso. ujú, Creo que es importante también que hiciste la acotación de sobre qué es el diseño de producción, qué es el diseño de arte. Yo mucho de mi vida viví, y muchas de las preguntas que te voy a hacer vienen también desde ujú, lo personal, viví muy confundido sobre justo ujú, qué es diseño de producción. Uno ve los Óscares, ¿no? Y de ujú, repente, ay, se ganó el Oscar por diseño de producción o por arte. O sea, son como a veces cosas distintas, ujú, ¿no? En México se asimila mucho a la industria cinematográfica de Hollywood y ujú. a otras industrias, claro está, pero sí cada país tiene su particularidad, Claro, ¿no? y lo llaman production designer Ujú, en la industria americana, pero por ejemplo en el mundo europeo eres director de arte. O sea, no sé qué tanto ahorita se comenzó a adoptar el término de diseñador de producción, pero siempre yo hice algunas coproducciones con España en algún momento, con Colombia y España, y justo me decían, no es que no te puedo poner diseñadora de producción porque no existe en España. Digo, eso ya fue hace 13 años, ¿no? ok, 13, 14 años. Y me decían, no tiene que ser dirección de arte. Entonces yo dije, no, pues muy bien, o sea, si así funciona en España, todo bien, así tiene ¿no? que ser. Entonces como que varía, sí varía de un país a otro. Y yo siento que en nuestro país, aquí en México, es muy reciente. O sea, siento que con todo y que el término de diseño de producción existe hace muchísimos años, muchos, hace más de 20 años, siento que en Latinoamérica es bastante reciente. O sea, no lleva tanto tiempo. Entonces también es algo a lo que todavía nos estamos adaptando. Y saber cuándo realmente sí te puedes llamar diseñador de producción y cuándo realmente eres solo un director de arte, que no quiere decir que sea menos, pero es otro tipo de labores dentro de la película. Llegaremos a Ujú, eso sí. paso a paso. Hablaste de países, hablaste de Ujú, multiculturalidad, perdón, ujú, este, pero justo eso nos lleva a lo siguiente, que vamos a retroceder un poquito en el tiempo. ujú. Aunque no se note, Diana, por el acento, porque te escuchas ya muy mexicana, tú eres de Colombia, eres nacida Ujú, en Colombia y estudiaste cine en Colombia. ujú, Pero me gustaría justo platicar un poco de ujú, Diana pequeña, ujú, de Diana, la infancia de Diana. ujú. ¿Cómo fue esta infancia? Obviamente, hablando de si, siendo tú niña, identificaste en algún momento que lo tuyo era el cine. Ujú. Si identificaste en algún momento una película que dijiste, claro, a mí me maravilla ver películas, cómo se hacen las películas, y después, tal vez en la adolescencia un poco, ¿cómo identificaste que sí querías estudiar cine? Platícame de esa Okey, Diana de la okey. infancia. Realmente no fue tan de la niñez, Ok, fue posterior. Eh, yo realmente estudié otras carreras, inicié otras carreras antes de estudiar cine. Digamos que la cercanía que tenía al mundo cinematográfico era más hacia la literatura. A mí me encantaba leer, me encantaba escribir. Es más, en algún momento pensé en estudiar para estudiar letras o algo así, porque era lo que me gustaba, escribir cuentos, escribir poesía, es algo que todavía hago. Pero realmente mi cercanía al mundo cinematográfico vino después, o sea, vino después de graduarme de la escuela, ya como en un mundo más universitario. ok. Después de probar estas otras carreras que fueron un premédico para medicina, psicología, filosofía, Te como probaste de todo. todo, de todo. Y realmente yo lo que siento es que lo que pasaba es que uno no tiene tan claro qué significa una carrera. O sea, todo es como un imaginario raro, no sé, identificas, esto podría ser médico porque viste una película o leíste un libro, ¿no? Pero no tienes una cercanía real. Entonces realmente lo descubres cuando comienzas a estudiarlo y ahí dices, ah, no, creo que esto no es, ¿no? Ujú, Evidentemente mi mundo siempre fue por un lado muy creativo. Entonces, cuando estaba estudiando filosofía, que ya un poco me enteré y dije, o sea, yo, la conciencia clara de no sé hacia dónde voy, yo ya veía en ese momento ciclos enteros de películas en Colombia, en la Cinemateca de Colombia, que allá se llama Cinemateca, no ok, Cineteca. Y veía ciclos completos, o sea, había visto ciclo completo de Luis Buñuel,
de Wenders, de Kurosawa, pero completos, así de toda su filmografía, porque así hacían los ciclos tanto en la Cineteca como en el Museo de Arte Moderno. Entonces ya tenía una cercanía con el mundo del cine, pero ni siquiera tenía claro que en Colombia se podía estudiar cine. Entonces, también tenía una gran cercanía con Roberto Triana, que ya murió, que siempre ha estado muy cercano a mi familia, porque era muy amigo de una tía mía y de la familia en general. Entonces, yo me acordaba de verlo desde que era niña, en reuniones familiares, en cumpleaños y demás. Y mi hermano, que es mayor que yo 2 años, ya había comenzado a trabajar como asistente de dirección con Roberto Triana en los documentales. Él es un documentalista colombiano muy importante. Ok. Estudió en el Centro Experimental de Roma, aparte estudió en un momento en que pudo estudiar con Liliana Cavani, con Bertolucci, o sea, todo su mundo de amistad juvenil a nivel de escuela eran ese tipo de personajes. Entonces también tenía cercanía con él y ya él me hablaba de cosas de cine, me hablaba de los encuadres, me hablaba de estética. Entonces sí había una cercanía, solo que no era tan consciente. O sea, en ese momento yo no lo tenía tan aterrizado como de esto es lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, en medio de mi crisis, un día hablando con mi hermana, que es antropóloga, me dijo, oye, ¿y si estudias cine? Entonces, fue así, fue muy casual, la verdad. Y yo dije, ¿y se puede estudiar cine en Colombia? Y me dijo, sí, averigüemos. Entonces ya comencé como a averiguar las opciones y evidentemente era algo que estaba ahí latente, creo yo. ¿No? Solo que no lo tenía tan consciente y casi que te podría decir que así es mi vida a nivel personal y a nivel creativa. Yo soy súper intuitiva, o sea, como que no primas primero la razón y luego llego a la intuición, es al revés. Ok. Yo llego a través de una intuición y luego evidentemente hay una parte racional que estructura lo que quiero decir o lo que quiero transmitir. Entonces, de esa misma manera llegué al cine, intuitivamente. Entonces, una vez que averigüé qué escuelas había, ya me decidí por una y ya comencé a estudiar cine y evidentemente me encantó. O sea, nunca hubo una duda, nunca, o sea, sí era donde tenía que estar. Solo que tuve que dar muchos recorridos para llegar ahí. Claro. Ujú, Es, pero digo, ya hemos tenido la fortuna de tener varios episodios del ujú, podcast, pero sí encuentro como algo recurrente, ¿no? Como algo, como que es el patrón ujú, del que de quienes por lo menos nos dedicamos a esta industria, ¿no? ujú. Como que tiene que ver más con las artes, que es Sí. más como un llamado, más que Ujú, como una búsqueda, ujú, ¿no? A veces siento que es así, no es tanto como de que yo quiero ser, sino cómo llega a ti, claro. ¿no? Este tipo de cosas. Y pues bueno, esto Ujú, está increíble que hayas llegado así. Me ujú, parece fenomenal que hayas tenido también a través de tu familia el ujú, acercamiento con estas grandes personalidades del ujú. cine, del cine, ay, se me fue el nombre, documental, perdón. Sí. Este, y después, Diana, Ujú, cuando tú estudias cine, ¿cómo fue que empezaste a trabajar? Pero a ver si puedo elaborar bien ujú, la pregunta ujú. para no confundirte y que me puedas platicar todo. Okey. Diana empieza a trabajar hasta que termina la licenciatura, Ajá. pero ¿sabías ya que querías hacer diseño de producción No. o ese llamado vino después, ¿no? Ese llamado vino Porque, después. sí, porque primero fue el Ujú, llamado hacia ujú, hacia el hacia el cine en cine, general. ¿no? Y Ujú, después, ¿cómo encuentras este llamado? ¿Cómo te encuentra a ti el llamado okey, para que hagas diseño de producción? okey. Pues yo, una vez que me gradué de la escuela, hacia el lado que me fui fue hacia la asistencia de dirección. O Okey, sea, en eso trabajé. Es más, fui asistente de Roberto Triana en un par de documentales, unos 3 documentales en Colombia, y eso era lo que hacía. Y luego también asistí un largo, era como second de dirección, okey, y estuve también ahí, ¿no? Entonces, digamos que todo me iba hacia el departamento de dirección realmente, porque cuando eres asistente de dirección, de cierta manera te interesa la dirección o te interesa esa parte creativa del departamento de dirección, incluido guión, ¿no? Entonces, como que mi primer acercamiento fue por ese lado, pero casualmente, después de ser asistente de dirección y antes de venir a México, comencé a hacer, por casualidades de la vida, escenografías para teatro. Y trabajé con un director canadiense que en ese momento estaba en Bogotá, que se llama Everett Dixon.
Y con él hicimos un par de escenografías para teatro. Una fue El Principito, que aparte, una historia Me maravillosa. imagino, sí. Y era con egresados de la escuela, ay, se me fue ahorita, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, que era una escuela muy parecido como al CNA, pero todo en un solo edificio, o sea, no edificios aparte, que es una academia donde confluyen todas las artes, artes plásticas, música, teatro y demás, ¿no? Danza. Entonces, de ahí eran egresados mis amigos con los que hicimos la obra, los actores, y pues era súper cercano. Y el proceso del teatro es otra cosa, ¿no? O sea, el proceso de cómo escoges, cómo defines una escenografía, cómo defines si un objeto de utilería es adecuado o no para el personaje, si no funciona para su desarrollo dramático, no sirve. Entonces, ese proceso es interesante porque es poco protagónico. Claro. O sea, en el teatro, todo lo que haces es en función de lo que vas a ver en escena. No funciona, lo quitas. Y es como un gran camino como para la humildad creativa, creo yo. Porque al final es eso, digo, puede ser maravilloso lo que haces, pero si no va en función de lo que se está narrando, se quita. O sea, no hay duda de quien está dirigiendo la obra ni nada, dice, no funciona. Entonces, para mí eso fue interesante posteriormente, cuando ya me dediqué al mundo del arte, como tener en cuenta eso en el proceso de la escogencia de los props de los personajes. O sea, creo que viene de ahí, ¿no? Como esa certeza en el mundo del teatro, de la inmediatez de lo que implica una obra, de cómo es única cada vez que se presenta, nunca hay una presentación igual a la otra, y cómo todo lo que haces va en función de los actores, de nadie más, ¿no? Eso es interesante. Claro. Entonces, una vez, al mismo tiempo que estaba haciendo obras de teatro, me comenzó como la espinita de quiero ir a hacer algo afuera, como un poco por la experiencia de vivir afuera. Y como mi mundo iba dirigido al mundo de dirección, de asistencia de dirección, pues rápidamente el área que me parecía interesante era guión. Ok. Entonces dije, voy a buscar donde hay cosas de guión. Entonces había un curso en Barcelona, pero solo duraba 6 meses. Entonces dije, no, pues 6 meses, irme 6 meses a otro país es un poco ridículo. Entonces voy a buscar algo más largo. Y al mismo tiempo surgió como la idea en México de un curso de guión. Unos amigos me dijeron, no, existe el CCC, hay un curso de guión en particular. Y entonces comencé a investigar. Y un poco antes de decidir venir a México, yo ya había venido de vacaciones y estaba alucinada con México. ¿A dónde Entonces, habías venido? aquí a Ciudad de México. O sea, de Bogotá a Ciudad de México, mi hermana ya estaba estudiando aquí porque ella es antropóloga y estaba haciendo su maestría en la ENA. Ok. Entonces, vinimos con mi hermano de visita, con todo el imaginario que tenemos desde afuera de México, de todo el mundo artístico, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Leonora Carrington, bueno, de todos esos mundos que ya están en nuestra cabeza, de Juan Rulfo y demás. Y me encantó. O sea, México para mí siempre fue muy fácil. O sea, como que fácilmente me sentí como adoptada y acogida y demás. Entonces, cuando vine de vacaciones, como que se asentó mucho más rápido la sensación de que sí tenía que venir acá, de que fuera lo que escogiera, era en México. Y pues estaba la posibilidad del curso de guión en el CCC, perfecto. Y entonces ya dije, ya, eso es lo que va a hacer. Me regresé y ya hice como todos los papeles para venir y ya vine. Es más, cuando me vine a presentar mi segundo examen del CCC, porque el CCC tiene varias etapas, una primera etapa lo presentas a distancia, pero luego ya tienes que venir. Ok. Tienes que venir a presentar un examen acá y luego viene la entrevista y demás. Pues yo me vine con mis 2 maletas como si ya me fuera a quedar. Yo dije, De de una aquí vez, no me sacan. para no dar dos vueltas. Exacto, de aquí me quedo, ¿no? Y aparte, pues ya no era tan chavita, o sea, ya venía de carreras anteriores, entonces digamos que sí habría una gran certeza de que lo podía lograr, o sea, era rarísimo que no pasar, ¿no? No, y aunque no te hubieras Ujú. quedado, Diana hubiera conseguido Seguramente al otro año, algo ¿no? más y Ajá, con mis maletas. claro, sí. Sí, de Es, acuerdo. creo que eso Ujú, significa mucho. Eso significa mucho ese tipo de dinámicas, de decisiones, como de agarrar las ujú, maletas. No sé si voy a quedar, pero yo estoy seguro que algo va a pasar. ujú, Es mucho de la gente que logra cosas, pero mucho de la gente que hace cine, ujú, ¿no? Como de, este,
a veces en otras carreras tal vez, pero pasa mucho en las artes, si no me equivoco, que uno quiere esperar el momento perfecto. Ujú. Y la verdad es que el momento perfecto No nunca existe. llega. Pero no existe nada en la vida. Si tú Exacto. me preguntas, ¿existe el momento perfecto para tener un hijo? Te voy a decir que tampoco. Dímelo a mí. Tampoco existe. Pero Ujú. el chiste es que somos aguerridos y hacemos las Sí. cosas, ¿no? Y decidimos, no Ujú. importa cómo, pero sé qué va a pasar. Totalmente. Y bueno, te llegas a México Ujú. y estudias guión, que no tiene Ujú. nada que ver Ajá. con nada de lo que habías hecho. Bueno, sí tiene mucho que ver porque sí lo dijiste, Ujú. como si quiero ser parte del área de dirección, Ujú. intuitivamente creías que guión era Ujú. lo Y ideal. para dirigir mis proyectos era un poco la idea. Sí, y aparte escribes, Ujú. ¿no? O sea, que Sí, es una actividad que todavía sí. realizas, que eso Ujú. nunca es un desperdicio. Ujú. Llegando aquí a Ciudad de México y estás en el CCC Ujú. con este curso de 2 años, ya ¿En qué momento? así es que estoy como hilando en los ¿En qué momentos, haces momento un montón de pasó? cosas. Ajá. ¿En qué momento decides? O sea, aquí trabajaste ya, empezaste a Ujú. trabajar mientras estaba estudiando. A Ujú. mí lo que me interesa para que todos nuestros, Ujú. Como entender el proceso. exacto, Ujú. entender el proceso de cómo es que uno le hace para estudiar, pero encontrar Ujú. este camino para, en verdad hacerlo, Sí. que eso a veces es lo más complicado, ¿no? Ujú. Entonces, Exacto. ¿cómo empezaste a trabajar? De lo que Ujú. sea, porque hiciste muchas cosas, Ujú. pero ¿en qué momento? ¿En el proceso de estudiar o Ujú. hasta terminar? Casi hasta terminar. Te voy a contar. Lo que hice fue como hacer un colchoncito a nivel laboral para poder salir y que ya supieran que hago dirección de arte. En ese momento era dirección de arte, ¿no? A ver, lo que sucedió es que para mí venir a estudiar a México, estar en el CNA, porque no solo en el CCC, estar estudiando en el Centro Nacional de las El Artes, gran complejo. para mí fue un disparador creativo impresionante. No, pero impresionante. O sea, yo quería hacer y hacer y hacer. Y venía como con esa energía. Yo también pinto, entonces también durante mucho tiempo, mientras estaba estudiando guión, tenía un estudio en el departamento donde estaba y produje muchísimas cosas. O sea, de verdad no podía parar. Estaba así como con una energía vital, creativa muy fuerte. Entonces, lo que sucedió es que en mi primer año de guión, pues estaba estudiando guión, hacíamos todo lo que hacíamos en el curso de guión, veíamos muchísimo teatro, lo cual era maravilloso porque pues de cierta manera era algo que ya estaba conmigo, o sea, que no podía sacar de mi vida, era súper importante. Lo traías tatuado ya. Sí, totalmente. Entonces, digamos, estaba todo ese mundo, entonces, de por sí el teatro, todo el teatro que veíamos y todo lo que veíamos de teatro para estructurar nuestra carrera de guión, pues para mí se volvió también una inyección creativa continua. Y luego, terminando ese primer año, uno de mis compañeros de guión, que se llama Roberto Andrade, que de por sí ahorita es, o sea, ya ha dirigido, perdón, no, ha escrito dos largos que ya han estado en, en festivales y demás, y es comediante, y bueno, siempre fue él así, ¿no? Ok, Entonces, en un momento dado, tenía escrito un guión de corto y dijo, ¿por qué no lo hacemos entre todos? Normalmente en guión no se filma, exacto. ¿no? Entonces dijimos, va, hagámoslo. Y lo primero que él me dijo es, bueno, yo sé que tú has hecho asistencia de dirección, hazme la asistencia de dirección. Y yo ahí inmediatamente dije, no, quiero hacer algo que nunca haya hecho, dirección de arte. Fue así, como muy inmediato. Yo creo que venía un poco del mundo del teatro, porque el haber hecho escenografías para teatro y preocuparme como del mundo de los personajes, ya tenía ahí como la espinita, creo yo. Entonces hice la dirección de arte de su proyecto y lo que sucede es que en las escuelas en general siempre hay escasez de directores de arte para los proyectos de escuela. Como que la gente quiere dirigir, obviamente Foto. foto, y obviamente producción y hasta sonido, pero arte como que le tienen cierto pudor si no sienten que les encanta, Sí, ¿no? sí, en el crew es como de, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No tienes Sí, nada que hacer? Haz arte, arte, ¿no? exacto. Entonces, a partir de ese corto, me comenzaron a llamar los de realización para hacer la dirección de arte de sus proyectos. Entonces hice, en mi segundo año de guión, hice un par de ficciones, hice una tesis, así. Cuando iba terminando ese segundo año de guión,
en ese momento se iba a producir la ópera prima de Emilio Portes, de las que produce la escuela. Cada año que produce. Cada año produce, o sea, como concursan los estudiantes y se selecciona un guión de largo para hacer una ópera prima. Entonces, él se había quedado sin su equipo de dirección de arte y su pareja en ese momento era de guión, de una generación abajo de la mía. Entonces, un día ellos dos hablando de qué vamos a hacer, no sé qué, le dice, ¿por qué no le dices a Diana? Diana está haciendo arte. O sea, Diana lleva 3, 4 proyectos aquí en el CCC, dile a ella. Y Emilio ya me conocía, pero nunca habíamos trabajado como a nivel de yo como directora de arte y demás. Claro, sí. Entonces me comentó y me dijo, ¿quieres hacer la dirección de arte de mi largo? Y yo, sí, claro. O sea, era una oportunidad alucinante y maravillosa. Yo nunca pasé en ese momento ni por asistencia de arte, ni por decoración. Yo salté directamente a ser directora de arte. A la cabeza. También creo que me ayudaba mucho a eso, que no, o sea, que ya tenía un mundo de aprendizaje anterior, que Hasta ya de no era medicina. tan chavita. Exacto, pues sí, tienes como una estructura como más armada, ¿no? Entonces hice esa ópera prima y obviamente ahí fue clarísimo. O sea, más que con los cortos. O sea, con los cortos iba como encaminada, pero no lo tenía la certeza absoluta, pero con el largometraje dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Que estamos hablando del año más o menos 2006. 2006 más que o menos. fue La cabeza de Juan Pérez de Emilio cabeza Portes. de Juan Pérez de Emilio Portes. Y Emilio Portes, esperemos que algún día nos acepte la invitación porque justo acaba de estrenar No dejes a los niños solos. Que también tuvimos a Alan Maldonado, que fue el escritor de esa peli. Ah, muy bien. Que también es profesor de nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, está increíble que hayas llegado así. También me gustaría rescatar un poco justo de los procesos que hablas que existen dentro de una institución como el CCC, Ajá. ¿no? Que está la licenciatura, bueno, antes no era licenciatura, en el momento en el que tú estabas, no era la licenciatura de cinematografía, era un curso, ¿no? Pero el curso, más bien es la licenciatura de cinematografía, más el curso de guión de 2 años y el curso de producción de 2 años. Que cuando yo estaba no existía el de producción. No existía el de producción. Eso es más reciente. Más reciente. Pero lo que me gusta del CCC, esta institución, es que justamente los de la licenciatura hacen dirección foto, pero utilizan un guión de los del curso de guión. Totalmente. Pero los de producción producen las ficciones o las cosas que hacen los de la licenciatura. Entonces siempre hay esta triangulación y a mí me parece magnífico porque justamente el cine es así, colaborativo, sí. ¿no? Sí. En grupo, con tu crew, con tus amigos, es como se logran las cosas. Y que a veces, para quienes nos escuchan, que no tenemos la oportunidad o no tienen la oportunidad de entrar a estas escuelas porque es complicado o pagar una licenciatura, pues sí, tal vez no tienes el acceso a personas que tienen un poco más de experiencia, pero siempre tendrás amigos que te estén apoyando. Totalmente. Y si no, por eso aquí va un poco el gran comercial, de por eso existe Sembrando Cine, porque queremos hacer esta comunidad justo para esas personas que como que no han tenido la oportunidad de entrar a las grandes escuelas, por lo menos lleguen aquí, tomen un taller, tomen un diplomado, tomen un curso y que vean su trabajo en una pantalla grande para alentarlos y demostrarles y que ellos mismos se demuestren de que sí se puede, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, esto me lleva a seguir platicando de lo tuyo, porque aquí tengo, voy a recuperar porque me estoy volviendo loco aquí, voy a recuperar tu CV, porque ya llegamos un poquito a la carnita, todo es carnita, pero no voy Bueno. no voy a anunciar todo porque es muchísimo, pero justamente aquí tienes, el mejor cortometraje mexicano de todos los tiempos, que esto es dirección de arte. Qué buen título, Ese es el de Roberto. De Roberto, Sí. ok. Tenemos Refugio. Ese fue corto también. La Fulícula. Ajá. La Fulícula. Habitación Contigua. Receta para ser bonita. Todo eso es como el proceso como de los cortos que hice en el CCC. De Entre ficciones. tesis y ficciones, exacto. Ok, perfecto. Está Conozca la cabeza de Juan Pérez,
que también pudiste compartir justo con Emilio, también Ujú, con Francisco Amezcua, que estuvo con ujú. nosotros también. Sí estuvo Francisco, ¿no? En No esa me producción. acuerdo. Porque ahora que platicamos que Ujú, estuvo como invitado, ujú. platicamos y él estuvo en casa de Juan Pérez. Ah, es posible, Sí. no me acuerdo en qué área, pero es posible. Había Eh, mucha gente del CCC, porque aparte, como era ópera prima del CCC, pues lo que hacen es que otros alumnos cubren otros cargos de asistencia y demás, y se vuelve como un requisito. En esa época era un requisito, y se tienen que como involucrar. participar en una ópera prima. También podemos nombrar Matanza al estilo Kentucky, Sopa de Ujú, pescado, Fin de ujú, trayecto, ujú. videoclip de Limón y Sal de Julieta Venegas. Eso me sorprendió, justo lo hablaba con Carla. Ajá. Pues mira, ahí yo fui como la encargada de arte en México. Venían unos directores de arte de Argentina, que ya no me acuerdo su nombre ahorita, pero toda la ejecución era nuestra, porque ellos venían como con la parte creativa, como un poco a definir ciertas cosas, pero toda la ejecución de la cabaña, que no es una cabaña, sino es una pared que hicimos nada más, o cosas así, lo hicimos nosotros. Qué bonito. Sin Mm. conocerte, ya te conocía, ¿no? Exacto. 5 días sin hora, Ajá. 180 grados. Que en 5 días sin Nora yo fui decoradora. O sea, 5 días sin Nora, no, ahí fue mi primera película como decoradora, Ok, que estaba haciendo la dirección de arte Alex García. Y yo trabajé muchísimo con Alex García, aprendí muchísimo, porque una de las cosas que eso sí creo que está bueno comentarlo, es que como yo no había hecho ni asistencia ni decoración antes, sí sentía después de hacer la cabeza de Juan Pérez que me hacía falta escuela. ¿Sabes? Y eso es una onda de rigor y eso nada más lo podemos decidir nosotros como creadores, ¿no? Como decir, va, o sea, me salió bien, funcionó bien, pero me hace falta como aprender un poco más de otros. claro. Entonces, lo que sucedió es que cuando yo ya estaba haciendo la cabeza de Juan Pérez, ya me estaba previamente hablado que yo fuera la decoradora de 5 días sin Nora con Alex, porque Alex García y Bárbara Enríquez inicialmente eran los que iban a ser la cabeza de Juan Pérez. O sea, ellos eran los directores de arte. Y fue que se quedó sin ellos, Ajá, se quedó sin ellos porque ellos se fueron a hacer Resident Evil con Eugenio Caballero en Mexicali. nada más. Nada más. Entonces ahí fue cuando yo entré al proyecto, pero ya había una cercanía con ellos. Entonces como que yo ahí ya poco a poco decidí que esa era la escuela que yo quería. O sea, que si a mí me hacía falta aprender cosas, lo quería aprender con ellos. Y justo ese fue el proceso. Yo a Alex García fue al que más le decoré cosas, proyectos diferentes, y ahí terminé de aprender lo que me faltaba aprender. Y eso creo que es importante, ese criterio. O sea, saber qué te falta y tener como la humildad de aprenderlo. Para mí no me hacía nada menos decorar. Al revés, me iba a enriquecer muchísimo. O sea, no podía decir, ah, no, como comencé a ser directora de arte, entonces ya decorar es poco. No, porque realmente es un proceso y me iba a alimentar muchísimo. Y si yo aprendía a decorar adecuadamente, eso me alimentaba creativamente en mis funciones y en lo que debía hacer como diseñadora de producción o diseñadora de arte, ¿no? Esa Ujú, honestidad de la que hablas creo que es fundamental. ujú. Creo que el gran enemigo que permea en las escuelas de cine, Es el ego. el ego. El Ujú, ego mata ujú. y mata proyectos y mata amigos, mata Sí, comunidades y a mí se me hace lo peor que le puede existir a la industria. totalmente. No, y además, porque una cosa es saber lo que sabes hacer, o sea, tampoco es verte como menos. Tú sabes hasta dónde puedes llegar, qué sabes resolver, pero en el momento en que crees El reconocerlo. que ya te las sabes todas, y te lo podría decir desde mi momento actual. Si yo ahorita ya creyera de, ah, no, ya no tengo que aprender nada de nadie, o ya todo lo sé hacer perfecto, creo que va en contra de mí misma. O sea, creo que el gran reto de un proyecto es que cada proyecto te pone como dificultades diferentes y hay nuevas cosas que tienes que resolver que tal vez nunca te ha tocado porque los proyectos que has hecho antes son diferentes. Entonces, ese reto creativo permanente, si tienes como la humildad para saber que es algo que tienes que resolver y que tienes que investigar y que tienes que ver cómo llegar ahí, es lo que hace que seas un buen diseñador de arte. En el momento en que el ego te aplasta y ya no hay nada más alrededor, siento que va en contra de uno mismo.
Y lo podría decir en cualquier departamento, Exacto. ¿no? Chicos, chicas, Ujú. chiques, atención a ello porque hay que tener Ujú, mucho cuidado. O sea, yo he ujú, visto de primera mano muchas ujú. cosas que no Sí, funcionan y se ve en pantalla. Eso se nota en pantalla, sí. sin duda, Y ¿no? cometes errores. O Claro, sea, en el momento que te confías, por mucha experiencia que tengas, si te confías y ya crees que nadie te toca, eso solo es un error. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa con la experiencia? Si hay una certeza de cierto conocimiento que se ha ido estructurando a través de los años y de una experiencia clara, pero eso no quiere decir que lo tengas todo resuelto, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de las dos cosas. claro. ¿No? Y de a partir de ahí seguir creando y seguir haciendo cosas interesantes. Entonces, todo mi proceso de terminar de cerrar una escuela interesante fue con ellos, fue con Alice García, fue con Bárbara Enríquez, fue con Oscar Tello, que son la escuela de Eugenio Caballero. Son su gente, es la gente que le decoraba sus proyectos, fue con los que se fue a hacer Resident Evil, fue con los que hizo cada proyecto que hacía aquí en Ciudad de México antes de comenzar a hacer más cosas en el exterior. Y esa es una escuela interesante, la verdad. Que lo que yo le digo a todos mis alumnos en general es que cuiden caer en buenas escuelas, que cuando comiencen a trabajar con un diseñador de arte, digamos, si comienzan a decorar o asistir, que sea alguien de quien puedan aprender. Claro. No se metan con gente mediocre, porque entonces ese es el proceso de aprendizaje. O simplemente no aprenden nada, entonces qué poco interesante, ¿no? Entonces creo que, y eso lo podría decir de nuevo para Para cualquier todo. área, ¿no? Caigan, busquen gente interesante, gente que los pueda alimentar creativamente. Que los empujen a ser Claro, mejores. claro. Ujú, Eso está increíble lo que dices, hace mucho ujú, sentido con todo lo que hacemos, con todos los que tratamos de hacer cine ujú. y que, pues sí, a veces está bien evolucionar y Sí, empujarse a uno mismo, pedirse a uno, ujú, exigirse, autoexigirse, creo que está totalmente. increíble. Y Ujú, Eugenio Caballero, yo no sabía que había hecho ujú. Resident Evil. Sí. Qué padre, ¿no? Y estaban, según yo, había como un diseño de producción como inglés o americano, pero él era el encargado de desarrollar todo. Esa la hizo él. Sí, tuve la Ujú, fortuna de conocerlo, de platicar ujú. muy breve con él. Le pasé tus saludos Muy y bien. me dijo: "¿Por qué no está aquí?", ¿no? Diana. Muy bien. Pero Ujú, también, o sea, el trabajo que ujú. ha hecho él a través de los Sí. años, creo que es importante que sea Ujú, reconocido ujú, y que sea una de las grandes figuras, además de Los Tres Amigos, de ujú. Cuarón, de Totalmente. Iñárritu, Ujú, pero que sea una figura a nivel ujú, internacional, ujú, que sea un referente, ¿no? Porque ya no solamente tenemos a los ujú, directores, también tenemos muy buenos ujú, cinematógrafos. Tenemos a Rodrigo Prieto, ujú, tenemos a Lubeski, tenemos a Diego García, ujú, pero hay otros. También en sonido tenemos a grandes referentes ujú, y en diseño de producción, pues creo que afortunadamente ujú. Eugenio Caballero Sí. Y ahí nos en ese mismo paquete podrías meter a Bárbara Enríquez, por ejemplo, claro, que ya fue la diseñadora de producción de Cien años de soledad en la serie de Netflix, uf, ¿no? Y que estuvo con él en Roma y entonces va como creciendo como ese mundo, ese entorno, ¿no? es Ujú, magnífico. Sí, sí. perdón si de repente se me pone la piel chinita de cosas tan Ujú, cercanas que sí. siento y que a través de ti, de ustedes, nuestros Ujú, invitados, pues podemos conocer. A mí ujú. se me hace magnífico. Si ustedes allá que nos están escuchando, viendo, no se les pone la piel chinita, I don't know, ¿no? Hagan Este, algo para que suceda. claro, solo voy a terminar, para no decir todas, como las cosas que me hacen aquí importante tal vez destacar, Capadocia, ¿no? Estuviste Ujú. en Capadocia de esta serie de Ahí HBO. también decorando. Ujú, Las Oscuras Primaveras, una gran película también, ujú. de Ernesto Contreras. Eh, De ahí eh, te puedo contar una anécdota bonita. dímela. Ahí yo estaba decorando. Estaba justo el diseño de producción lo estaban haciendo Bárbara Enríquez y Alex García. Y cuando ellos me ofrecieron la película, yo acababa de llegar de hacer 3 películas en Colombia y me acababa de enterar que estaba embarazada. Entonces, me acuerdo que un poco el rollo con Bárbara es, sí hago la película, pero estoy embarazada, no voy a poder cargar, no voy a poder, bueno, como sabemos que sucede en los primeros meses de embarazo. Y Bárbara y Alex, que me conocen muchísimo y conocen mi trabajo, y más allá
de una relación de trabajo, somos amigos, Claro. ya se hizo como una relación familiar, digamos. Me dijeron, no te preocupes, mientras tú nos entregues los sets como tienen que ser, tú descansa lo que necesites, si necesitas a la mitad estar decorando, recostarte en un sillón adelante, ¿no? Y entonces había como esa libertad creativa en la ejecución de la decoración de la película, que fue maravilloso, porque aparte fueron mis primeros 4 meses, 3 meses de embarazo, imagínate, con náuseas todos los días, iba a un tianguis y extrañamente los olores de los tianguis no me causaban náusea. O Ahora sea, sí. como que, ¿sabes? Como de la fritanga y de nada, todo bien. Sobreviví, ¿no? Pero me la pasaba con náuseas todos los días. Entonces fue un proceso muy bonito y es una peli que quiero mucho precisamente por estar dentro de ese contexto, ¿no? ¿Y tu hijo lleva el cine en la sangre? No sé. Fíjate que cuando era más chico, le encantaba, justo en su etapa de niñez más temprana, pues nos tocó toda la pandemia. Entonces, proyecto al que yo me iba, me lo llevaba conmigo, porque aparte era cuando estaban en clases en línea y demás. Pues no había forma de... Sí, sí, Y sí. ahí le gustaba mucho, ¿no? Ahí como que le gustaba el set, le gustaba ir conmigo los sábados al set, se sentaba, él se iba a trabajar con los swings. O Órale. sea, su mundo era el taladro, el martillo, eso era lo que le gustaba, ¿no? Y luego poco a poco ya se fue como alejando, no sé, yo creo que hay que esperar a ver Tus qué, procesos. qué decide. Ahorita está en plena adolescencia, entonces está en otros procesos importantes A para mí, él. Ajá. y me urge que ya crezcan y tenerlos todos trabajando. Exacto, exactamente. Qué Ujú, bonito que, ujú, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con mis hijos, que los involucro ujú. demasiado con lo que hago. Ajá. No sé si sea lo suyo, pero con que les pueda transmitir que lo que hago yo Ujú, lo hacemos con mucho amor, a lo que ellos se dediquen, que lo ujú, hagan de la misma manera, ¿no? ujú, Qué bonito con las oscuras primaveras, tenemos también, ujú. es la de Jeremías, ¿fue el Jeremías? El Jeremías estaba decorando también. Esa la filmamos en una parte en Hermosillo y otra parte en Foro, Ok. y esa la estaba haciendo el diseño de producción Bárbara. Esos fueron de mis últimos casi proyectos que decoré. Casi que después de, bueno, un poquito después de eso, ya comienzo a hacer como así claramente, Diseño de producción. digamos que ya lo hacía mezclado, Ok. ¿no? O sea, ya había hecho Asalto al cine, no sé si la tienes ahí cerquita. Asalto al cine es una película Ujú, que a mí me la veo y yo ujú. digo, ¿a quién se le ocurrió esta locura? Sí, había ¿No? hecho Asalto al cine, había hecho 180 grados, que se filmó en Monterrey. 719 719 yo estaba decorando y haciendo props de Jorge Michel de Grau. Jorge Michel Grau, que fue súper interesante proyecto. No, me imagino, aparte Ujú, la carga sí, histórica que sí, tiene justamente en México, sí. ¿no? Y yo ahí realmente mi cargo oficial era la decoración, pero en el proceso, cuando ya estaba montado todo en Foro y como la parte escenográfica era tan importante, digamos que los on-set y demás eran los que se metían en 4 patas para mover el cablecito y poner polvito donde había que ponerlo, o mover un archivero, o lo que tuvieran que hacer. Entonces, en las pruebas de props, yo fui la que estaba como más cercana a eso con los actores, y entonces, a medida que se fueron haciendo las pruebas y que Alex García, que era el diseñador de producción, se dio cuenta que los actores se sentían cómodos conmigo, me dijo: "Encárgate tú". Entonces terminé haciendo, o sea, sí hice la decoración previa, pero luego ya en set yo era la encargada de los props, que eran, no sé si recuerdas, eran 3 props, era un reloj, y lo que yo tenía que hacer era que salían los actores de set, me lo entregaban y antes de volver a entrar yo le echaba polvito, le Porque volvía a poner todo lo que se necesitaba por para los que escombros, todo. exactamente, y era un trabajo como de súper minucioso, Minucioso. muy interesante. Porque realmente esa película, el 99% fue en Foro, solo tuvimos un exterior, que es el previo al terremoto. Sí, del edificio, ¿no? Exacto, y Ujú. de resto todo era en Foro, Sí, todo, sí, sí. absolutamente todo. Tan era importante, que esto es bonito contarlo, que era tan importante la parte de escenografía y de construcción, que el encargado de esa parte, que era John Solaun, es un vasco alucinante que hace unas cosas maravillosas, era el director de arte, Ok. ¿no? Que eso se lo digo a muchos a mis alumnos cuando, o sea, ¿qué hace un director de arte cuando hay un diseñador de producción y un decorador posterior? ¿No? Entonces, que muchas veces el director de arte se acerca mucho al mundo de construcción, pero de una manera creativa, porque ahí era importantísimo.
O sea, realmente toda la infraestructura que se creó del derrumbe era alucinante. O sea, estaba hecho de una manera minuciosísima. Sí, se nota. Ujú. Y por ejemplo, en sonido hay una cosa muy interesante y es que los micrófonos eran como alambritos que se mezclaban con los alambres de los escombros. Entonces podía haber micrófonos en todo lado Sembraditos del ahí. derrumbe. Sí, Sí, el diseño sonoro también es alucinante. Jorge Michel Grau creo que Ujú. ha dirigido cosas muy interesantes. Sí. La de Perdida Ujú, también se me hace es un cine que en México casi no se hace, ¿no? ujú. Ese tipo de cine como un poquito más arriesgado, Ujú, ¿no? exactamente. Y con todas estas películas que hemos hablado, en las que yo decoré, eso fue justo, es toda mi base para luego sentirme mucho más segura haciendo diseño de producción por mi lado. Entonces, digamos que yo nunca dejé de ser directora de arte, solo que iba mezclando. De repente hacía proyectos como decoradora y otras veces si me ofrecían y coincidían tiempos, iba haciendo cosas como directora de arte. Lo importante es, Ujú, como está de moda esta palabra, la chaviza, resolver. exacto. Resolver es lo Bueno, importante. no tanto. Ahí tengo mis dudas creativas. Ajá. Para ya terminar, porque si no, o sea, Ujú, seguramente tienes un montón de anécdotas, que esto está increíble, ujú, pero nos vamos a llevar toda la tarde. Tres idiotas, ujú, decorando también. Ujú. 719, Cosas imposibles, Esa, ahí ya hice diseño de con producción. Ernesto Contreras, Ujú, que esa la pueden ver en Prime, justo. ujú, Estuviste en la serie de Selena, sí. ahí, Ahí estaba como set decorator, es término gringo, pero realmente termina siendo como un director de arte de toda la parte de decoración, porque es un departamento aparte. ok. O sea, es un departamento aparte. Yo tenía mi coordinador aparte, mis asistentes, mis swings. Sí había un diseñador de producción, sí había un director de arte, pero el director de arte se encargaba de todo lo de construcción, que había muchísimo. Creo como una especie de unidades Ajá, pues es que se hizo en los estudios Baja, cuando todavía existían. en Los Baja estudios en California. Baja California, en Rosarito, los estudios Baja donde se hizo el Titanic. Claro. ¿No? Entonces, realmente, que es alucinante, ay, me alegra mucho haber estado en ese momento porque no estamos acostumbrados a ese tipo de estudios. O sea, estudios donde vemos una manzana entera de un barrio armado y construido en un espacio abierto. A eso no estamos acostumbrados, que realmente es un mundo más de las películas americanas. Sí, Entonces, yo ahí fui set decorator, justamente. Muy interesante proceso, la verdad. me imagino, Ujú, no tan solo ver la serie se nota, sí, ¿no? sí. Selena, Soy tu fan, mexicana, Ajá. Ámsterdam, también creo que Ujú. Días Borrosos, Cosmos, que está ahorita en cine, si no me equivoco Ya todavía, no tal vez, está. Creo que ya no ya está. no la Ahorita cachamos. está, la acaban de estrenar en Francia. Ok, Ujú. Como es coproducción con Suiza, lo están moviendo ahorita ya y ah, se estrenaba en Francia, anda de gira la peli. lo cual está muy emocionante, porque no te sé decir qué exactamente dijo, pero Wim Wenders vio la película y dijo cosas hermosas que ahorita no me acuerdo ¡Qué exactamente qué. padre! Era algo así como de no podía dejar de verla, me causó muchas cosas, tengo que verla de nuevo. Súper bonito. Yo me Ujú, la perdí ujú, ese día que te prometí ir a verla porque ujú, tomaba un taller en el CCC de Chapultepec, dije voy a pasar a verla, ujú, pero no estaba ya, creo que no estaba en la de Joco, ujú. pero me fue imposible, pero la voy a cachar, la voy a Es cachar. una muy linda película. Fíjate que con esa película, si hay tiempo, te cuento algo chiquito. Dime. Em, es muy loco porque después de mucho tiempo tuve como la conciencia de que es la película que hubiera hecho con Roberto Triano. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo era su asistente de dirección, estábamos escribiendo un guión juntos, un guión que él quería hacer como director, de ficción, no de documental. Y él, el timing de él es un poco el timing de esa película, ¿sabes? Como con estos tiempos largos donde puedes ver una secuencia dilatada en el tiempo, donde no hay prisa, como este mundo muy de cine europeo de antes, ¿no? Entonces, cuando yo estaba preproduciendo la película en Yucatán, me enteré que se había muerto Roberto. O sea, justo me enteré de la muerte de él. Digo, estaba enfermo, era algo que sabíamos que iba a pasar, pero fue como muy particular allá. Y luego que hice la película, como que olvidé como esa relación creativa con Roberto por alguna razón.
Y una vez que ya la vi terminada, la segunda vez, ni siquiera la primera, la vida tiene sus momentos, la segunda vez dije, esta es una tal cual como hubiera hecho la película con Roberto. ¿Sabes? Como en estética, en los tiempos, porque justo el director, que es Germinal Rux, tiene como como eso, el saber ver. Él dice, el mundo actual es un mundo muy acelerado, hay que aprender a ver de nuevo. Claro. Entonces me pareció súper bonito, ¿sabes? Fue como terminar como un homenaje desde mi trabajo para Roberto, a quien quiero muchísimo y que me enseñó tantas cosas de cine. No está explícito, Ujú. no está escrito ni siquiera en No, un esto es crédito, aquí. pero lo llevas aquí, lo hiciste Sí, así, ¿no? sí. Intuitivamente, Claro, como hago todo, porque luego me tardo en decir, ya sé por qué fue así, ¿no? de donde aprendiste, de donde vienes, Sí, ¿no? totalmente. Total. Es una película muy linda. Si la pueden ver en algún momento, vale mucho la pena. Qué bonito. Muchas gracias por compartir. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, pues creo que más o menos para ir Ujú, cerrando, creo que vamos como de aquí para allá ujú, y regresamos y avanzamos en los tiempos con la ujú, charla. Me ujú, gustaría preguntarte, ¿qué conforma un equipo de diseño de producción? ujú, ¿Quiénes lo conforman? También para que quienes nos escuchan o nos ven, pues tengan claro, ujú, existe el diseñador de producción, ujú, el director de arte, el swim, ujú, el prop master, el ujú, decorador. O sea, ujú. ¿cuál es el equipo y qué hace cada quien? Ok, eso puede ser largo. ¿Y, Va. y cuánto gana cada uno? Ah, no es Ah, no. cierto. ¿Y cuánto le pagas a cada uno? A ver, normalmente está el diseño de arte o diseño de producción, que justo lo hablaba contigo antes de iniciar esta entrevista, que a mí luego me suena mucho más lógico decir diseño de arte Claro. que hablar de diseño de producción, que te acerca, como que suena más a producción que arte, Ujú. ¿no? Y creo que diseño de arte lo engloba adecuadamente. Entonces, bueno, todo lo que hace el diseñador de arte, que es crear como una estética particular de todo el mundo visual de la película, como una propuesta completa que no solo abarca el mundo de la decoración y de la utilería, sino también abarca cuestiones de las luces prácticas que se van a usar en el set, abarca paleta de color, abarca texturas, tiene que ver con el mundo del vestuario y el maquillaje, por mucho que exista un diseñador de vestuario y un diseñador de maquillaje, están bajo el ojo creativo del diseñador de arte y un diálogo constante para que sea una unidad. O Ok. sea, lo que te permite el diseño de arte es que tenga una unidad estética la película, ¿no? Luego vendría el director de arte, que no siempre tenemos un director de arte cuando hay un diseño de arte. Es solo si se necesita para el proyecto. Ok. Por ejemplo, o sea, si hay cosas grandes de construcción y hay 2, 3 sets muy grandes que hay que elaborar, pues tal vez es importante tener un director de arte que lo que haría es ejecutar ese diseño en la práctica, pero de manera creativa, ¿no? Pero muchas veces los proyectos no necesitan un director de arte. Puede ser que exista un diseñador de arte y de ahí pasemos directamente a quien decora el proyecto. ¿No? Digamos que un director de arte implica un proyecto grande o una serie. En las series sí siempre hay un director de arte Mm. porque hay muchos sets, muchos cambios y sí se necesita que alguien ejecute creativamente la construcción y la elaboración de esos espacios. Entonces digamos que ahí cambia. Pero hay muchos proyectos, yo tengo muchos proyectos como diseñadora de arte donde no he tenido un director de arte. Lo que tengo después es un decorador o una decoradora, ¿no? Luego el oficio de quien decora es buscar todos los elementos de decoración que están en la propuesta visual y ya buscarlos de manera concreta, de esta va a ser la cama, esta va a ser la lámpara y demás, y se encargan de hacer todo ese scouting de decoración junto a sus asistentes, y luego son los que montan y ambientan los sets, o sea, hacen todo el montaje de decoración en una locación en particular, y luego, posteriormente, el desmontaje y la entrega de rentas y demás. Aquí es importante que entiendan que si ustedes entran al mundo del cine, del departamento de arte, en el área de decoración y lo que quieren es hacer diseño de arte, es un muy buen camino. Alguien que sabe decorar bien un espacio va a tener todos los elementos necesarios para ser un buen diseñador de arte. Ujú. Entonces, sí, por eso fue mi camino, digamos. O sea, por eso les digo que nunca me sentí rara de decorar cuando ya estaba haciendo dirección de arte. Para mí era
igual de bueno el espacio a nivel creativo y igual de interesante, porque es justo llevar a cabo esa visualización concreta en un espacio. Entonces, sí es un proceso que es interesante y que yo se lo recomiendo si lo que quieren hacer es diseño de arte. Y igual, pueden comenzar asistiendo y luego haciendo decoración y luego haciendo el diseño de arte. Una buena decoración, fácilmente el resto del crew, productores, directores, ven tu trabajo y ven lo que haces de manera interesante y te van a decir, oye, tengo un proyecto del cual quiero que me hagas el diseño de arte, porque lo ven, lo estás ejecutando. No lo ejecuta el diseñador de producción, el diseñador de producción lo concibe, que es un gran trabajo, evidentemente, pero la ejecución en la práctica es del departamento de decoración. Entonces, sí es un buen camino, digamos. Claro. Luego con sus asistentes y luego el mundo de swings y apoyos son, yo lo que digo siempre para que lo ubiquemos fácilmente es que un swing es como si fuera el staff del departamento de arte, como el equivalente del staff de foto, pero en arte. Ok. Quiere decir que saben de electricidad, saben de carpintería, saben pintar adecuadamente una mesa, saben texturizar una pared, saben construir pequeñas cosas, podrían hacer una puerta falsa, como cositas pequeñas de construcción también lo saben hacer, saben a poner los clavos adecuadamente en una pared sin que se haga un boquete, saben empacar muebles y cargarlos en un camión, son indispensables para que el equipo de decoración funcione adecuadamente. Y los apoyos normalmente son chicos que tienen menos experiencia que un swing y entonces tienen todavía que ser liderados por el swing. O sea, que el swing les diga qué hacer, pero pues son igual gente que sabe de su trabajo, ¿no? Y luego a la par de eso está el prop master, que es el que se encarga de toda la utilería de la película, ¿no? De todos los elementos que toma en algún momento el actor, ya sea esto, un vaso con agua, un celular, y que tiene que ver con una acción dramática. Súper importante los props. A veces tendemos a pensar que es fácil. Ah, bueno, es una pluma, es un cuaderno, cualquier pluma, es todo lo contrario. Normalmente los props están ligados al imaginario de quien dirige. Entonces ya tiene una idea muy clara de lo que quiere. Entonces no puede ser cualquier pluma, no puede ser cualquier cuaderno. Entonces se vuelve como muy específico y de esa manera hay que cuidarlo, porque tiene que ver con la narrativa de la historia. Y el prop master hace por su lado una propuesta visual. O sea, independientemente de la propuesta que se haga en diseño, el prop master ya lo hace de manera mucho más específica por personaje, referencia de qué objetos va a tener. Entonces, ese proceso es importantísimo. Y tiene sus asistentes para buscar los props, para realizarlos. Muchas veces los props implican texturizarlos, darles un tratamiento para que no se sienta recién comprado y nuevo. Entonces, tiene un proceso creativo mucho más detallado y se lleva el mismo tiempo que se lleva la decoración de un espacio, solo que de una manera más puntual. Claro. ¿Qué más me falta? ¿El coordinador de arte? ¿La comida es prop? Sí. Si es un sándwich, sí. Sí, porque es algo que manipula directamente el actor. Lo que sucede es que puede haber proyectos en los que hay mucha comida durante toda la película, en que de repente valga la pena contratar un ecónomo, que es alguien, los ecónomos se usan mucho en la publicidad. Son los que hacen que tengas una rebanada de pizza y la agarres y se estire el queso infinitamente. Okay. Eso lo hace un ecónomo. Pero también se puede encargar justo de toda la comida, si es muy detallada la comida, de toda la comida de una filmación de lo que comen los actores. Sí, porque precisamente en términos visuales, no precisamente una carne asada se ve bonita, ¿no? Tendría que haber trucos ahí. Ajá, pero depende, porque si es publicidad, si quieres que brille y demás, si es una película de ficción, nada más miras que estéticamente se vea bien, o sea, que sí se vea que es algo que puedan comer. Sí. O sea, por ejemplo, si vas a tener una sopa y resulta que la idea es una sopa de avena espesa y demás, pues va, de repente es parte de lo que se quiere para el personaje, pero tal vez no, tal vez podría ser igual otro tipo de sopa más líquida y se ve mejor. ¿No? Entonces se toman esas decisiones, pero por lo general se encarga props. Okay. ¿No? Por lo general, a menos de que sea el centro de la historia, comida en cada secuencia, tal vez ahí vale la pena contratar un ecónomo. Esa no me la sabía. Sí, no, o sea, sí sabía, pero no sabía el término del ecónomo. Ecónomo. Qué padre. Por ejemplo, en 5 días sin Nora, que fue mi primera película como decoradora,
ahí toda la historia gira alrededor de la cena del Pesaj judía. Entonces, todo el tiempo desde el inicio de la película están preparando, están haciendo los rollitos de parra, o sea, hay toda una preparación constante y gira alrededor de eso hasta que al final de la historia comen todos juntos. Okay. Entonces, sí era muy importante, y ahí lo tenía muy claro Mariana Chenillo, que es la directora de la película, que era importante tener un ecónomo. Entonces, iba guiado por el diseñador de producción, pero ya era alguien que se dedicaba específicamente de eso porque toma mucho tiempo. Sí. O sea, en el momento, cuando tienes en una secuencia comida, ya de por sí tienes que pensar que necesitas más apoyo de gente para servir platos, limpiar la continuidad del plato y demás. Entonces, en este caso en particular, ha sido realmente la única película donde yo he estado presente que exista un ecónomo, pero sí puede existir. De resto, si es más un desayunito, un sándwich, pues eso lo hacen los de utilería. A veces, si es un plato más elaborado, pueden contratar un chef, pero un chef que les da la comida del día. Claro. Y ya, pero lo hace directamente el prop master, ¿no? Qué bonito. Y nada más me falta bueno, hay más cargos, pero bueno, el coordinador de arte es el encargado de toda la logística del departamento de arte. O sea, es como el encargado, es como si fuera el productor del departamento de arte. Se encarga de presupuestos, se encarga de comprobaciones, todo el dinero fluye a través de esa persona. Organizar. Toda la organización del departamento de arte, que nunca es chiquito, mínimo son 14 personas en un largo contenido. Puede ser menos, sí, pero bueno, en casos muy específicos, ¿no? Yo he visto cortos estudiantiles. De 14. No, de nada, ¿no? También. Así como te decía al principio, como, tú no vas a hacer nada. No, yo vengo a apoyar, vas a hacer Sí. arte, ¿no? Digo, yo he hecho proyectos, hay una película que estuvo ahorita en el festival, ay, se me fue, que se hace como en un sitio de playa, se me fue el nombre, en Baja California. ¿Los Cabos? Los Cabos, que se llama El Guardián, que yo hice el diseño de producción. Bueno, ahí salgo como directora de arte porque la película es de una española. Y mi equipo de arte era chiquitín. Era yo con un decorador, un asistente y un on-set, que era el que se encarga de toda la continuidad del set, y él se encargaba de los props en set. 4 personas. Chiquito. Pero la película lo permitía. Era una película en Baja California, en Bahía de Los Ángeles. Sets principales había como 2. Uno era una casita al lado de la playa y y había 2 o 3 locaciones más. Y de resto, contenido. muchísimos exteriores. Entonces, sí se puede. O sea, a veces sí puedes tener crews más contenidos. Lo que yo les aconsejo es que nunca tengan un crew contenido si el proyecto es grande, porque no va a funcionar. O sea, digamos que sí hay que evaluar si el proyecto te permite tener un crew así. No sé, por ejemplo, en Días Borrosos, que ahí también hice el diseño de producción y que era una ópera prima de Mari Benito, ahí también mi crew era pequeñitito. Era yo como diseñadora de producción, yo hice la decoración, yo hice los props, pero porque todo el grueso de la película sucedía en 2 departamentos en un mismo edificio. Y ahí era, no sé, la mayor cantidad de semanas y solo había una semanita donde se hacían exteriores, un parque, cositas afuera. Entonces, de nuevo, el proyecto lo permitía. Por eso me permitía decorarlo a mí. Hubiéramos tenido 2, 3 locaciones más importantes, no lo hubiera logrado. Entonces, igual es cuestión de evaluar. A veces se puede y a veces, pues no. Claro. Y esto me lleva a una pregunta que, lo repito, es un poco, pues me nace a mí mucho esta duda, pero creo que también hay un interés colectivo. Pasa mucho con el sonido, ¿no? Como que en el consciente colectivo del mexicano está impregnado el que las películas mexicanas se escuchan mal, que para mí no es necesariamente así. No. Pero también creo que pasa un poco en diseño de producción o en arte, como lo llamemos. Esto necesariamente tiene que ver con un mal diseño de producción, con con poco dinero que se destina para eso, o a qué se debe. Lo digo, por ejemplo, que si yo veo una película de Hollywood ambientada en los 20s, se me puede hacer magnífica, creo que le imprimen mucho,
Ujú. para que pueda suceder así, pero a veces, no sé, no quiero demeritar nada ni decir cosas Ajá. malas, solo es para ejemplificar, pero si tal vez veo un Cantinflas, Ujú. una película de Cantinflas, la Ujú. veo y siento que no me convence que Ah, estoy bueno, en la pero es época. que Cantinflas específicamente estaba producido de otra manera. O sea, se hacía como en estudio, se hacían muchas películas seguidas. Realmente lo que importaba era Cantinflas, no los escenarios. No, me refiero a la Ujú. película de Ah, a Cantinflas. la película. Yo pensé que las No, a la producidas a la por película de biográfica de ya, Cantinflas, o okey. sea, yo la Ujú. esto es un ejemplo mío, Está bien. ¿no? Ujú. Yo veo, no sé si viste Licorice Pizza, No. ¿no? Ujú. ¿Viste la serie de Veloazcarán? Ajá. Se me fue el nombre, de Ujú. Netflix, que Sí. sale, Luis Gerardo Méndez, Ajá. Velasco Arán. Sí. Está ambientada en los 70s, Ujú. yo la veo y a mí se me hace magnífica, Ujú. porque no necesitan decirte que estás en los 70s Ujú. y estás viendo una serie y te sientes en otra época. Ujú. Pero ves una película como la de Cantinflas Ujú. y te cuesta trabajo incluso asimilar. Yo creo que tiene que ver con el rigor también. O sea, siento que yo no lo generalizaría. O Ujú, sea, siento que tiene que ver con un rigor creativo y tiene que ver también como con todo, o sea, como con cómo confluye el diseño de arte con la fotografía, por ejemplo. O sea, yo creo que depende tanto uno como del otro. O sea, una mala fotografía hace que el arte no se vea de la manera adecuada y un mal diseño de arte tampoco ayuda a fotografía, ¿no? O sea, siento que la unión creativa de esas áreas tiene que ser como un engranaje perfecto para que así lo veas en una vez que ya esté editada la película y la veas cuando se exhibe. Entonces, siento que tiene que ver con una cuestión de rigor y tiene que ver también con los procesos de filmación, ¿no? Que de repente pasa mucho con las series, en que de repente las series se siguen con los tiempos son tiempos como de telenovela. Entonces, ¿en qué momento en esos tiempos vas a poder tener un rigor de los escenarios, de las texturas? Pues no hay tiempo. Entonces, sí tiene que ver con eso. ¿Por qué cuando vemos series europeas o americanas, por mal que esté, tienen una factura más o menos decente? Porque le dedican tiempo, porque las series las producen como si fueran películas. claro. Y tiene que ver con una cuestión de dinero, una cuestión como de la producción en sí. Y siempre se va de la mano esto, o Ujú, sea, eh, no sé, pensando en una idea como de hazlo con lo que con lo que tienes, ujú. pensando, teniendo como esta premisa en la cabeza, es tengo un buen diseño de producción, tiene que ver con un buen presupuesto o no No necesariamente. necesariamente. Yo te podría decir que casi todas las películas, muchas de las que yo he hecho, las he hecho con bajo presupuesto, pero no se ven de bajo presupuesto. Eso tendría que ser así. O sea, tú puedes tener un bajo presupuesto, pero no puedes justificar con el bajo presupuesto toda una estética que no funcione y Ay, decir, ah, es que no tenía dinero. exacto, O sea, es porque es que donde entra hasta ahí llegué. es donde lo que dices, Claro, es mi bajo presupuesto, pero mi rigor claro. Ujú. y mi profesionalismo hacen que yo logre lo que se Claro. necesita lograr. Ujú. Por ejemplo, Antes del olvido, que es una película de Iria Gómez Concheiro, que es la misma directora de Asalto al Cine, su segunda película, que también hice yo el diseño, eh, teníamos muy poquito dinero. Y esa la hicimos en una vecindad en el centro. Y lo que hicimos, yo tenía clarísimo, es una historia sobre los desalojos y la gentrificación en el centro, ¿no? Y los desalojos de vecindades y demás. Y toda la película se termina estructurando en el momento en que desalojan gente de otras vecindades, llegan a esta vecindad principal de nuestra historia y hacen como un campamento en el patio central. Entonces son como otras dos vecindades desalojadas que yo tenía que prever qué tipo de campamento hacían en este patio central. Con bajo presupuesto era muy difícil. Entonces, ¿qué hice yo? En el momento que acepté el proyecto, dije, tengo que imaginarme otra manera. Y esta otra manera en que me lo imaginé fue, como teníamos un gran proceso de preproducción, en ese proceso de antes de la preproducción, yo publiqué en Facebook un anuncio para todos mis amigos y conocidos que decía, todo lo que no quieras de tus casas y quieras donarlo para esta película maravillosa que vamos a hacer, bienvenido. Cuando yo comencé la película tenía una bodega llena. ¿Qué pasó? Que la película lo permitía. Ujú. Estamos hablando de clase social baja, vecindad, los muebles que no me servían para ambientar los espacios principales me servían para el proceso de los desalojos.
Y entonces la película se logró. Y tú ves la película y no se ve pobre, no dices, ay, se nota que no tenían dinero. No, eso es lo importante. Buscas otras maneras. O sea, de repente no tienes para rentar 1000 cosas en una bodega. Pues entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pide prestados en las casas de tus amigos. O sea, sí hay otras maneras de lograrlo. La película esta que te digo de Bahía de Los Ángeles, de Baja California, la del Guardián, tampoco teníamos, era Eficine, pero no teníamos tanto presupuesto porque solo el desplazamiento hasta allá y hospedaje y viáticos, pues se llevó gran parte del presupuesto. Entonces yo tenía clarísimo que no podía llevar cosas rentadas de ningún lado, ni siquiera de Tijuana. No podía. Entonces lo que hice fue que mandé a mi decorador y al asistente antes de que yo viajara a escautear ahí mismo en Bahía de Los Ángeles, en las casas de la gente, para ver qué podíamos rentar. ¿Por qué me servía lo de las casas de la gente? Porque era una casita como de pescador. Entonces, evidentemente podía sacarlo de las casas de la gente. Y así decoramos. ¿Se ve pobre? No. Es que me hace mucho sentido, pero me hace también mucho cortocircuito en mi cabeza esto que me dices. Y lo digo porque recordemos que estas charlas y estas pláticas, estas entrevistas con ustedes, nuestros invitados, es justamente como para aterrizar muchas cosas para la gente que se quiere dedicar a esto, ¿no? Justamente en nuestro diplomado el año pasado hubo una situación donde, si bien en el diplomado tratamos de darles todo a los alumnos, es específicamente a el equipo, la formación, la proyección, la postproducción, pero sí hay cosas en las que a veces necesitamos el apoyo de los alumnos, ¿no? Y me acuerdo que en uno de los proyectos, pues era muy necesario un diseño de producción muy puntual. Y pues casi era como de, pues necesitamos, no me acuerdo la cifra, 40,000 pesos para el diseño de producción. Pero yo sentía que había como esta cosa medio rara, como, pues es que no hay presupuesto, y yo trataba de empujarlos como de, Busquen otras opciones. pueden resolverlo con muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo siento que si en el proceso formativo aprendes a resolver con lo que tienes o con poco, cuando ya llegues al proyecto bueno donde sea hay lana, seguramente en el proyecto en el que participes se te va a agradecer o te van a agradecer mucho que tú les digas, no necesito tanto, puedo hacer esto, para lo que sí ocupo es esto, pero ser muy honesto si se siente esa honestidad, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que te permite, por mucho que un proyecto tenga presupuesto, si no sabes manejar ese presupuesto, igual no te alcanza. Entonces, comenzar en un mundo más contenido, donde tienes que guerrear un poquito más la búsqueda de las cosas, la verdad, a mí también me parece lo más adecuado, porque quiere decir que si sabes resolverlo así, sabes resolverlo de cualquier manera. Exacto. Hasta más allá de ahorrarle dinero a la producción, es saber resolverlo. Porque a mí me ha pasado en proyectos donde aparentemente tengo un poco más de dinero y de repente tengo un decorador, una decoradora que se acostumbraron a grandes presupuestos, lo manejan como grande presupuesto y no funciona. Exacto. De verdad no funciona. Yo estoy acostumbrada a una onda más guerrera y eso, ahora que lo mencionas, lo voy a mencionar yo también por mi lado, el mundo del arte no es un mundo fashion, es un mundo guerrero. El mundo fashion es cuando se estrena la película y hay una alfombra roja o te ganas un premio. Ese es el mundo fashion, no en la producción. Exacto. Porque de repente se ha vuelto así, parecen como diseñadores de interiores. Entonces llegas al set, a un set que se está montando y quien está decorando está sentado en una silla, cruzado de piernas, diciendo, mueve esto. Eso no Esa funciona. no es la escuela que funciona. Te metes a decorar, o sea, un decorador es alguien que hace también. Al final es el que está decidiendo cómo se va a ambientar el espacio, pero va y mueve, o sea, no necesita que le muevan cada libro. Una cosa es si están poniendo un cuadro, que tiene que dar una indicación de que quede centrado, de que quede alineado y demás. Ahí sí puede dar órdenes. Pero si no se acostumbran a ensuciarse las manos ustedes como cabeza de departamento también, pues ¿cómo se lo van a pedir a todo un crew? Ese crew los va a sentir lejanos, ¿no? Sí, por Y al supuesto. final lo haces con ellos. O sea, yo tengo clarísimo la necesidad que tengo a nivel creativo y para llevar a cabo un diseño de arte de toda mi gente y todos son igual de importantes. Ya sean asistentes, ya sean los swings, ya sean los apoyos, quien sea. No hay manera de que yo logre el diseño que yo me imaginé de una película sin ellos.
O sea, son importantísimos y yo me ensucio las manos con ellos Tú también. eres tan grande como lo es tu equipo. Claro, total. Y sé que es así. Y si no lo conciben así, se vuelve una cosa lejana donde el proceso creativo es muy difícil y simplemente eres un jefe dando órdenes. Cumplir por Y cumplir. creo que no. Entonces, sí acostúmbrense, porque además yo lo digo mucho a mis alumnos en las escuelas, acostúmbrense, sí lo pueden lograr. ¿Tienen que organizarse mejor? Sí. ¿Necesitan más tiempo para preproducir? Sí. ¿Lo pueden lograr? Claro que sí. O sea, la manera de compensar un bajo presupuesto es tiempo. De alguna manera, sí hay que compensar. O sea, no puedes tener poco presupuesto y poco Poco tiempo tiempo. porque colapsa todo. ¿A qué horas consigues las cosas? Pero entonces haces una estructura de lograr ese diseño de una manera diferente. Y sí se puede. Por eso digo que cada proyecto es diferente, cada proyecto es un reto diferente, cada proceso de cada película es diferente, ¿no? Y se puede. O sea, yo siempre saco cosas de mi casa, por ejemplo. Yo Y en todos los cortos que tengo hay algo mío ahí. pues ¿y por qué lo haces? ¿Por qué no lo cobro? Porque pues es mi diseño y yo quiero que salga bien, ¿no? Me voy a poner a cobrar un cuadrito que puse en una pared. Ujú. ¿Cuáles son los no negociables para ti cuando haces No arte? negociables con producción, con Eh, la producción de la película. sí, como Ujú. decir, ok, sí, no voy a permitir, no Ok. sé, algo creativo Ujú. o Pues mira, el primer no negociable que viene de cuando negociamos un presupuesto son los honorarios de mi gente. O sea, sí puedo bajar hasta cierto punto, pero no es donde más bajo, porque sé que sea lo que sea, vamos a trabajar muchísimo. Y siento que si yo quiero exigirle un nivel a mi crew, tengo que pagarle bien, aparte los de arte ¿no? son los que llegan primero, llegan Ajá. días antes. Entonces yo puedo bajar un poquito. Cuando te piden ajustar presupuesto, puedo hacer bajar 1,000 pesos, pero no es donde bajo más porque ese es un no negociable para mí. O si en algún momento tengo que negociar, tiene que ser en un acuerdo con producción, como por ejemplo no tener coordinador. Tengo que sacar, ya me están pidiendo baja, baja, baja. De repente es un proyecto contenido, no tengo coordinador, pero entonces todo lo que iba a hacer ese coordinador tiene que hacerlo alguien de producción. No es que yo lo haga, porque entonces no haría el diseño de la película, ¿no? Entonces, y a nivel creativo, mm, sí hay cosas que cedes en el proceso, ¿no? ¿En qué no cedo? Cuando yo siento que está en riesgo todo el diseño que hice. Porque entonces, ¿para qué hice todo un diseño donde aparentemente funcionaba el universo si a la mera hora va a ser otra cosa? Entonces, ahí cedo poco, pero yo siento que si se plantea una buena engranaje creativo con dirección y con foto, y si producción sabe entender ese proceso, es raro que te pidan algo que transgreda el diseño. Ujú. O sea, es difícil. ¿Cedes en locaciones? Sí, porque de repente te imaginaste una locación en particular y en la búsqueda por alguna razón no se llega ahí. Pues va a tocar hacer un cambio, pero no necesariamente el cambio es malo para la película, siempre y cuando yo tenga tiempo de desarrollar y hacer que ese cambio funcione. Entonces, al final, pues eso, o sea, a menos de que me dijeran, no, no puedes hacer, ya no te damos tiempo, ambienta esto para mañana, pues tal vez yo ahí digo que no, porque no voy a tener tiempo, por mucho que yo haga maromas. Por ejemplo, muchas veces se concibe desde producción que si hay una emergencia de decorar un espacio y digamos que tenías planeado decorarlo en una semana y te dicen, no, tienes 2 días. Y de repente te dicen, te doy más gente. Sí, no. Hasta un momento dado puede ser que tener 2, 3 personas más me ayude a llegar más rápido a decorar ese espacio, pero no son 10 personas más, porque entonces, ¿qué va a pasar en el set que se está decorando? Todos Colapsó. estrellándose Ujú. contra todos, no es útil. Entonces, también es ser lo más claro posible con la producción en relación a ese tipo de acuerdos. Y realmente cuando un productor o una productora saben que al final lo que necesitan es que la película salga bien, pues también no te van a pedir ese tipo de locuras. ¿No? O sea, no solamente pensando en dinero voy a ahorrar, sino que hay un producto final que tiene que salir y generarse de una manera adecuada. Entonces, sí, en ese tipo de cosas no cedo. Pues qué bueno. Qué bueno, no, porque, Sí. o sea, si nos profundizamos Ujú, con más cosas, pues tal vez lo único que ujú, va a pasar es que nos daremos cada vez más cuenta de lo ujú. importante que es
el arte en las películas, ¿no? Totalmente, Va de la mano con todo. No con totalmente, foto, no con dirección, no con el guión, va de la mano con todo. Es totalmente. Ujú, el engranaje más para que ujú, todo salga bien. ujú, Pues mi admiración y respeto, querida Diana, creo que aquí nos podemos llevar, ujú, lo repito, días enteros grabando ujú, este podcast. Seguramente habrá una segunda parte, ujú, ok. esperemos. Aparte en Sembrando Cine tenemos también muchísimos planes para Ujú. que Diana esté de regreso con nosotros para que tengamos unos cursos por Ujú, ahí. ok. Y ya para cerrar, me gustaría que, que le dijeras un consejo a aquellas personas Ujú, que nos están viendo, pensando un poco en que tal vez ese consejo se lo dabas a la Diana joven, ujú. que estaba entre medicina, entre filosofía, entre arquitectura, entre Ujú. todas esas locuras. Un consejo como para saber cuál es el camino, como por dónde darle, si lo de diseño de producción o lo que sea, o el cine es lo O tuyo. el cine en general. Ujú. Ujú. Pues, yo creo que uno al final sí sabe, hay una parte como intuitiva que te guía hacia ahí. O sea, si tienen ese punto de intuición, yo creo que déjense guiar por esa intuición. Yo creo que la intuición no falla, solo que luego la engañamos con otras cosas, ¿no? O sea, cuando a mí me pasa miles de veces en cuestiones de trabajo, en que de repente tengo una intuición en particular y como que la callo y luego digo, ay, qué pendeja, en qué momento decidí no ponerle atención a esto? Entonces, yo creo que la intuición funciona si ustedes sienten que de alguna manera les gusta el cine, pues déjense guiar por eso. Pero al lado de eso, piensen que el cine es una profesión de rigor, ¿no? O sea, tiene que haber rigor, tiene que haber puntualidad, tiene que haber una disciplina. Entonces, de manera independiente de si tienen esa intuición o no, es pensar que el mundo del cine es así. No hay manera de acercarse al mundo del cine si no hay un rigor y no hay una puntualidad y no hay un mundo riguroso alrededor del oficio. También piensen, que es algo que a mí me parece interesante, que el oficio del cine, luego hay una sensación de ponerlo como, wow, hago cine, ¿no? Que no quiere decir que no sea maravilloso, pero si ustedes lo suben a un nivel casi como de estrellato, siento que eso no es bueno. Concíbanlo como un oficio. El cine es un oficio como cualquier otro, como ser panadero o ser agricultor, es un oficio. En la medida en que ustedes hagan su oficio y hagan el proceso de aprender ese oficio de la manera más rigurosa y dedicada del mundo, van a ser buenos cineastas. Y eso obviamente tiene que ver con lo que hablábamos antes del ego y demás. Cero egos. Créanme que cuando ustedes lleguen a un buen nivel del área que decidan hacer en el mundo cinematográfico, ustedes van a saberlo. O sea, sabes, uno lo intuye de soy bueno en esto, lo estoy haciendo bien y sigo trabajando para seguir cada vez ser mejor y ser mejor y ser mejor. O sea, sabemos de nuestro oficio, ¿no? Entonces, mi consejo es eso, sean rigurosos, aprendan todo lo que tienen que hacer, vean cine. Por supuesto. Eso es importantísimo. De ahí vengo yo, o sea, por eso estudié cine, porque antes vi muchísimo y durante la escuela vi muchísimo más. Vayan a cada proyección que vean interesante, a cualquier proceso experimental, vayan y lo vean también, porque todo eso los alimenta. Y les podría decir, no solo vean cine, vean teatro, vayan a exposiciones, Pintu todo eso, pintura, escultura, Ajá. danza, ese es su alimento, porque al final el cine es un arte y nos tenemos que alimentar con un mundo de arte que nos sensibilice y nos dé elementos para crear. Eso. Nadie pudo haberlo dicho mejor. Pues te agradezco Ujú, muchísimo, Diana. ujú. Es un honor. Te agradezco en nombre del equipo, de todo Sembrando Cine. Y pues nada, creo que la plática podría extenderse muchísimo, Ujú, pero te agradezco mucho. Se quedaron cosas ahí ujú, que me hubiera gustado explorar, ujú. pero creo que estamos súper bien. Okey. Y en la segunda parte, creo que podemos sacarle más jugo. Sí, de acuerdo. Y te agradezco mucho y Ujú, lo que les digo a todos nuestros invitados cuando nos despedimos es que agradecemos mucho tu trabajo, ujú.
También les pedimos a todos aquellos que nos ven, nos escuchan, pues que pongan atención. La película no termina hasta que se acaben los créditos. Eso es Totalmente. importante. Pero agradecemos mucho Mm, lo que haces, agradecemos mucho el cine que nos entregas ujú. y espero que la vida te llene de mucho cine, pero esperamos más que tú nos regales mucho más cine. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias.